Bien, en este nuevo problema tenemos un motor de inducción trifásico de rotor bobinado. Tenemos accesible los terminales rotóricos. Nos da la frecuencia de las corrientes estatóricas, de la tensión estatórica, el número de polos, la potencia nominal de la máquina y nos dice que a plena carga gira a una velocidad de 960 revoluciones por minuto. Nos dan la corriente rotórica. En esa situación se presupone, no dicen nada más, que es de 30 amperios. Y nos dan las pérdidas mecánicas, el valor de las pérdidas mecánicas y el valor de las pérdidas del sistema de cortocircuitos del rotor. Nos pide encontrar la R2, la R rotórica por fase. A ver, una primera cuestión. ¿Qué es esto de las pérdidas del sistema de cortocircuito? Nosotros tenemos un motor de rotor bobinado. Como tal motor de rotor bobinado, tiene una conexión en el rotor. El uso habitual del motor para conseguir su máximo rendimiento es cortocircuitando el rotor, pero a veces se insertan resistencias. Entonces para eso al rotor se le conecta un sistema eléctrico, una serie de interruptores y demás, o de conmutadores que permiten por un lado o cortocircuitar el rotor o por otro lado insertar una resistencia rotórica. ¿Vale? De manera esquemática, pues podríamos decir que, bueno, pues si este es nuestro motor, más o menos dibujado, si el círculo externo, pues se refiere al estator, pues la conexión de la red eléctrica iría a ese circuito externo. Y tendríamos una conexión al rotor. ¿De acuerdo? Y esta conexión al rotor, pues dispondría de un sistema que voy aquí a dibujar, pues en otro color, puesto que no pertenece al motor, ¿de acuerdo? Que permite el conexionado, o sea, el cierre en estrella del rotor para hacerlo funcionar al rotor en cortocircuito, que repito, recuerdo, es la forma en que quizás más rendimiento vayamos a tener, puesto que evidentemente no estamos insertando resistencia en el rotor. Lo único que pasa es que este sistema en sí, como es un sistema eléctrico, pues sí puede llegar a insertar cierta resistividad, ¿de acuerdo? Los contactos de los conmutadores, del contactor o el sistema que sea, y eso es lo que se está refiriendo a esto, es decir, que la pérdida de potencia en todo este sistema es de 200 vatios. Esto sería como equivalente, es decir, el equivalente a estar insertando una pequeña resistencia en el rotor. Bien, aclarado este tema para entender un poco qué es lo que nos está contando el enunciado, por otro lado, vemos que, bueno, pues tenemos aquí un problema en donde se están hablando de potencias de salida, potencia de pérdidas en el rotor del sistema de conmutación y nos piden la resistencia rotórica por fase. Se trabaja solamente todo en el rotor. Entonces, cuando ya uno tiene cierta experiencia a la hora de resolver estos problemas, puede ver fácilmente que se trata, en este caso, se va a tratar de un problema que probablemente su resolución se lleva a cabo con el balance de potencia. Entonces vamos a dibujar el balance de potencia, pero el balance de potencia que vamos a dibujar, bueno, yo quería dibujarlo en otro color quizá para que resalte un poco. El balance de potencia que vamos a dibujar aquí, pues va a ser solamente el de la parte final. Es decir, a ver, voy a pasar a lápiz. Esto sería la potencia útil, ¿de acuerdo? Luego tendríamos, bueno, voy a dibujar todas las flechas y luego les pongo nombre, ¿vale? Voy a dibujar aquí una pérdida, aquí una pérdida, aquí otra pérdida, ¿vale? Y bueno, aquí encima otra potencia. Y ahora paso al modo lápiz
para poder escribir. Esto sería PU. Esto serían las pérdidas mecánicas, si existen, en este caso sí. Esto sería, debería haber puesto aquí otra flecha, PMI, potencia mecánica interna producida en el motor. Aquí sabemos que iría PCU2, pero en este motor en concreto no solamente se pierde en el rotor potencia en sus bobinados, sino que existe una cierta pérdida de potencia en el sistema eléctrico de conmutación que hemos conectado a esos bobinados también. Entonces sabemos que cuando ponemos algo en el rotor, conectado al rotor, las pérdidas que se producen en ese algo, pues hay que asociarla a las del rotor. Entonces, esto serían las pérdidas cobre en el sistema de conmutación. ¿De acuerdo? Todo esto serían las pérdidas en el cobre 2 totales. Y esta sería PSUE, potencia electromagnética, que es la potencia que se está transmitiendo entre el estator y el rotor. Bien, vamos a ver qué cosas conocemos. Nos están pidiendo la R rotórica. La R rotórica yo la podría calcular de aquí. Vamos a establecer la estrategia. Yo sé que PCU2 es en un motor trifásico 3R'2 I'2 al cuadrado. O bien, si estoy trabajando directamente en el rotor, sabemos que las potencias en el rotor y en el estator, las potencias se pueden expresar con los términos del propio lugar donde estamos calculando. Por ejemplo, si estamos calculando potencia o pérdida en el cobre rotórica, pues yo puedo calcularlo con los valores rotóricos directamente o con los valores rotóricos expresados en el estator. Es decir, que sería equivalente a esto de aquí. Simplemente por el hecho de si se transforma R'2 en R2 e I'2 en I2, veremos que la expresión sale igual. No lo hacemos aquí. Bien, esta sería la PCU2, esta sería esta de aquí. Entonces, si me están dando la corriente rotórica, que sería este dato de aquí, con lo cual, si yo puedo calcular PCU2 del balance de potencias, yo ya puedo calcular la R2. Esa sería la estrategia a seguir. Pues vamos a intentar calcular PCU2 con el balance de potencia. Entonces vamos a ir calculando potencias para intentar dejar sola esta de aquí. La primera de todas ellas, la potencia de salida. Nos la da, son 30 caballos de potencia, ¿vale? Pero nosotros tenemos que trabajar en el sistema internacional, por lo tanto lo multiplicamos por el factor de conversión de caballos de potencia, HP, no confundir con CV, con caballo de vapor, a vatios, que son 646, y nos salen 22.380 vatios. Esta sería la potencia útil de salida. Bien, en este balance de potencia se cumpliría que la potencia electromagnética que está entrando, solamente estamos representando parte del mismo, no hace falta llegar hasta la entrada. La potencia electromagnética que está entrando en la parte del balance de potencia rotórico, ¿de acuerdo? Pues sería igual a la suma de todas las pérdidas y la de salida. Sería PCU2 total, vamos a coger estas dos juntas, más pérdida mecánica, más potencia de salida. Bien, por otro lado sabemos la relación existente entre la potencia del entrehierro y la potencia que se disipa en el rotor. Sabemos que P es PCU2 partido del deslizamiento. Y sabemos también que cuando añadimos cualquier elemento en el rotor que tenga una resistencia, que por lo tanto tenga una potencia adicional, eso tiene que estar incluido aquí. En todas las expresiones donde aparezca PCU2 hay que poner toda la potencia rotórica del cobre. Por lo tanto, en este problema, esto sería la PCU2 total. ¿Vale? De estas dos ecuaciones, vamos a quitar de en medio, permitidme la expresión, P sub E, nos quedaría PCU2 total partido de S, tiene que ser igual a PCU2 total más pérdidas mecánicas más PU. Las pérdidas mecánicas las conocemos, voy a marcarla un poquito con este color. La PU la hemos calculado.
de PCU2 total, que sería la suma de estos dos, esta es la que nos interesa calcular. Y esta la sabemos, con lo cual... Y no, nos falta aquí calcular el deslizamiento. Vamos a calcularlo aquí abajo. Para calcular el deslizamiento, pues primero necesitamos saber NS, que sería 60 veces la frecuencia partido por P, siendo la velocidad NS la velocidad síncrona en revoluciones por minuto. Es hexapolar, por lo tanto P vale 3. Y el deslizamiento, sabemos que por definición, pues sería la velocidad síncrona entre la velocidad del eje entre velocidad síncrona. Bueno, pues tenemos 1000 menos 960 dividido, entre 1000. Bueno, esto nos da un deslizamiento del 4%. Entonces, vamos a despejar. Voy a intentar abrirme aquí un pelín más despacio. Voy a despejar PCU2 total, que sería pues S1 menos S, ¿de acuerdo? ¿Dónde llegamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues sería pasando este PCU2 aquí restando y luego sacando factor común PCU2 total y llevando las S que nos quedarían todas juntas, pues llevando a este lado aquí, ¿vale? Por pérdida mecánica más PU. Sería 0,04 S, 1 menos 0,04 y, a ver, pérdida mecánica hasta aquí de 1 kilovatio y potencia útil 22.380. Bien, toda esta operación sale 974,2,17. Bueno, voy a poner todas las cifras que tenía aquí apuntadas, vatios. Esta potencia es la PCU2 total. Recuerdo que es la potencia del rotor más la potencia de este sistema de conmutación. Bueno, como sabemos cuánto vale la potencia de ese sistema de conmutación, la potencia del rotor sería este le hemos llamado SW de conmutación, ¿vale? Por lo tanto, PCU2 sería 974,17 menos 200. Y esto sale 774,17 vatios. Esto es esto. Con lo cual sería PCU2, ¿no? Con lo cual sería 3 veces la R2 que estamos buscando por la I2 al cuadrado. La I2 al cuadrado no voy a ponerlo otra vez, son 30 amperios. Con lo que R2 resulta 0,287 ohmios. Y ese es el dato que nos pedían en este problema. Y con esto pues terminamos la resolución del mismo.